La crisis del amor. La crisis del amor. La crisis del amor. Nos dijeron cómo teníamos que amar, pero la vivencia está siendo muy distinta. Con Yara Vilardebó. Con Fabi Villalba. Victoria Viola. Estamos al aire. Hola. Hola, amigas. Buena. Hola, amigas, ¿cómo están? Muy bien. Estamos al aire con un nuevo episodio de La Crisis. Un episodio sensible y muy comprometido. Todos lo son, pero siento que este en particular. Y yo voy a estar aprendiendo mucho de ustedes. Soy Victoria Viola y me encuentran en Instagram como VDViola. Yo soy Yara Vilardebó y me encuentran en Instagram como pulsar_Yara Vilardebó. Y yo soy Fabi Villalba y me encuentran en Instagram como fabivillalba.tantra. Y quiero decir algo más, que es que pueden donar cafecitos o cafecitos internacionales si les gusta este episodio y los otros episodios. Están en nuestros links en bio, están las formas de donar y apretar seguir en Spotify para enterarse cuando lanzamos un episodio nuevo. Bueno, dicho eso, hoy vamos a hablar de adicciones. Así es. Para arrancar, primero nombrar que es un tema que podríamos hacer una temporada completa, ¿no? Sí. De este tema, así que vamos como a abordar algunas cosas que nos parece interesante, importante trabajar y que aparte vienen saliendo en otros episodios y siempre decimos, bueno, vamos a hacer este episodio especial. Primero, me parece interesante nombrar que al menos desde nuestra perspectiva vamos a estar trabajando a la adicción, no solo como la adicción a sustancias ilegales, digamos, no solo la adicción a drogas sintéticas, sino que también vamos a estar refiriéndonos a la adicción de comida, a la adicción de hábitos, a la adicción de trabajo, De personas. de vínculos, de patrones. Vamos a estar trabajando a la adicción no como una causa en sí misma de un problema, sino más bien como un síntoma o una consecuencia de ciertas cosas que nos parece interesante como pensar y abrir un poco el juego, ¿no? Como que vivimos en una sociedad que pone muy como en el banquillo de los acusados a las personas adictas de drogas sintéticas sobre todo, y nos parece interesante abrir y preguntarnos, bueno, ¿por qué hay ciertas adicciones que son celebradas por este sistema y otras son juzgadas? O naturalizadas. Naturalizadas, total. Y vamos a entrarle a la adicción como un mecanismo de compensación, ¿no? Como que lo vamos a pensar así. Yo preguntaba Sí. fuera del aire, después de estar leyendo un poco, porque hay, como en todos los temas, hay muchas miradas. Hay miradas más amorosas y compasivas, hay abordajes más patriarcales o hegemónicos, si pudiéramos ponerle un nombre. Y hay un par de cuentas que yo sigo que presentan siempre material que a mí me interpela, sobre todo que hablan de salud mental o de discapacidad, que hablaban de las adicciones como una enfermedad. Que vos me decías fuera del aire, bueno, habría que redefinir enfermedad, porque nosotras, creo, si alguna no piensa lo mismo que yo, lo puede decir, que las enfermedades tienen una raíz y una causa en otra cosa. Total. Generalmente son como la consecuencia de algo. Pero a mí me ha pasado que muchas veces, en relación a la salud mental en general, o mismo algunos tipos de adicciones, pensarlos como una enfermedad me han permitido ser más compasiva con sostener a un otro o acompañar a un otro. Entonces me pregunto, ¿podemos hablar de que una persona adicta tiene una enfermedad o sería incorrecto? ¿Qué piensan? ¿Qué pensás, Fabiana? Bueno, creo que, no sé, me interesa saber qué es esto de la enfermedad que habilita cierta compasión y si no es una enfermedad, no, o algo así, ¿no? Como se me venía esa pregunta, porque antes creo que socialmente pasa mucho esto de que si alguien de repente tiene una enfermedad, como si la enfermedad fuera algo re externo, ajeno, que aparece en el cuerpo de una persona y entonces la miramos desde dos lugares, ¿no? Como algo de una víctima de esa mala enfermedad, o en muchos espacios de autoconocimiento y espiritualidad pasa de la culpabilizamos. Ah, tiene esa enfermedad porque no hizo todo el trabajo suficiente para... Y en las adicciones pasa un poco lo mismo, ¿no? Como creo que es muy amplio y somos parte de un tejido social
familiar, histórico, en donde la adicción es un síntoma, ¿no? Es la expresión de todo ese conjunto de cosas. Y volviendo a esto que traía Yari, todos tenemos alguna adicción que va a tener diferentes niveles, ¿no? En algunos nos va a permitir seguir con nuestra vida o la vida esperada por el sistema, y en otros casos, cuando entramos en una dependencia más patológica de lo que nos da esa sensación de recompensa, bueno, no nos permite como una vida, no nos permite llevar esa vida que el sistema propone, y entonces ahí viene como la condena o tratarlo como una enfermedad. Yo creo que la compasión tiene que estar siempre, sobre todo cuando nos damos cuenta de que un ser humano no está pudiendo como accionar diferente desde la voluntad con eso que está pasando y que está expresando. Claro, yo creo que ahí hay una clave grande en relación a las adicciones, que es esto de si la persona adicta decide o no decide ser un adicto. Y creo que en muchos espacios y en muchas familias, también cuando se piensa al adicto, se lo piensa desde ese lugar, ¿no? Como que la persona un día se levantó y dijo, che, me voy a cagar la vida a mí y a todo el mundo y voy a ser adicto a, no sé, a las drogas, porque esto justamente lo pensamos muy desde el lugar de la adicción a las drogas, ¿no? A las sustancias ilegales, porque después una persona que es, como dice Fabi, ¿no? A mí me gusta pensarlo como funcional o no funcional al sistema de producción, ¿no? Como que creo que ahí también, porque ahora vos podés ser adicta al trabajo y la compensación, digamos, sigue ocurriendo porque estás trabajando tantas horas porque hay algo interno que estás compensando, ¿no? En ese lugar, que ahora podemos profundizar un poco de qué se trata esto, a qué nos referimos con esto, y vas a ser celebrada por este sistema, ¿no? Como digo, cuánto que produce, está ahí todo el día trabajando, como qué bueno. Bueno, ahora capaz que en algunos espacios también eso se revé, pero en reglas generales va a ser algo como celebrado. Y después está la adicción al alcohol, por ejemplo, al pucho, que son, como decías vos, Vic, muy normalizadas, y hasta a veces es como, no tomás alcohol, como algo raro, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo, creo que tiene que ver con esto de hablar de que no hay una decisión consciente, ni que se trata de una voluntad cuando estamos hablando de adicciones. Creo que ahí, o por lo menos esa es mi mirada, y creo que la de ustedes. Y entonces ahí me parece que cambia mucho la cuestión, entendiendo que la adicción tiene la raíz en nuestra historia, y tiene una raíz también que es sistémica, ¿no? Como que eso me parece re importante. Cuando hay una persona que es adicta y no es funcional al sistema, entonces de repente se pone en evidencia toda la adicción, digamos, o ese mecanismo de compensación, y a toda la familia o el entorno empieza a molestarle, o empieza como a sentirse violentado, descuidada por la persona adicta. Me parece que como sociedad nos tenemos que hacer cargo de que esa persona está expresando algo que tiene que ver con el contexto familiar, tiene que ver con el contexto sociopolítico, económico, cultural, y que deberíamos todos, como de algún modo, hasta agradecer a esa persona y decir, bueno, a ver, gracias por expresar todo esto, a ver como sistema qué podemos hacer al respecto. Sí, creo que eso es como muy complejo. Yo lo pienso, ¿no? En que tenemos muy naturalizada la idea de que somos seres individuales, ¿no? Y que cuando sos un adulto, como que de repente te separás de tu historia y podés tomar decisiones como por fuera de todo lo que es tu sistema familiar. Y entonces siento que se vuelve complejo. Bueno, cuando sos adulto y cuando sos un adolescente también pasa lo mismo. Es muy complejo de que esa trama vincular pueda como empezar un proceso de sanación en conjunto, como poder tocar esos lugares, ¿no? De, esto tiene que ver con todo, con toda la historia de la familia, sobre todo en familias en donde no se habla de la historia de la familia todavía. Hay mucho silencio en la generalidad de los casos, mucho silencio sobre las historias familiares, las violencias, ¿no? Como los secretos de familia siguen estando ahí. Creo que ahora el feminismo habilitó algo de poder nombrar ciertas violencias y que transgeneracionalmente podamos empezar a hablar, pero siento qué complejo es cuando esas personas están solas
con su adicción y la familia no acompaña esto, ¿no? Y cataloga como una enfermedad o como que es una persona de mierda que no le importa nada. Sí, que es la mayoría de los casos, ¿no? En esta sociedad. No sé, me pasa que me toca un poco un timbre, porque siento que en un plano teórico es muy hermoso hablar como lo estamos planteando, pero siento que en la sociedad en la que vivimos y con las herramientas con las que la mayoría de la gente se mueve, pensarlo como una enfermedad no necesariamente es pensar en una enfermedad de mierda o estigmatizarlo, sino que amplía el abanico de tolerancia, porque una enfermedad es algo que no es voluntario justamente, es algo que nos sucede por fuera de, por lo menos, nuestra decisión consciente. Entonces, capaz yo lo estoy pensando más orientado a la salud mental y no directamente a la adicción. Pero a mí me ha permitido tener una mirada mucho más, lo estoy llevando como al extremo total, pero no es lo mismo un día en el que mi hijo está intenso porque está súper intenso, que un día en el que está intenso porque no se siente del todo bien. Entonces yo también trato, o mi pareja, o yo misma, digo, bueno, me voy a dar un poco más de tregua porque no me estoy sintiendo del todo bien. Digo, ¿deberíamos darnos esa tregua 365 días al año? Sí. ¿Deberíamos ser tolerantes? Sí. Pero bueno, tenés que estar en la cancha y tenés que estar en el barro 24/7 con esa realidad. Entonces a veces siento que no sé si esta forma de pensarlo viene desde ese lugar o porque genuinamente se patologiza al adicto, que sería o a la adicta, que sería un problema porque la patologización nunca es buena. Pero bueno, vos hablabas más que de enfermedad de personas como súper sensibles, que me hizo pensar en las constelaciones. Yo un tiempo estuve como empezando a formarme en constelaciones, después paré porque la vida. Y en muchas constelaciones se abordaba así a la adicción, como veamos qué pasó en este sistema familiar para que este individuo sea como el catalizador o la chimenea de todo eso que no se puso en palabras. Que en ese sentido estoy... Bueno, ni hablar que la constelación no es algo que sea muy tradicional de nuestra sociedad, ¿no? Cero. Estás hablando algo, digo, más allá de que ahora esté más en boca de todos, pero bueno, sigue siendo algo muy holístico. Pero igual a mí me copa lo de la enfermedad que vos traes, pero sí me parece que está bueno también hablar de la enfermedad como un proceso, ¿no? Que es lo que decía Fabi, como no pensemos a la enfermedad como algo que le pasó como, uy, qué casualidad que te enfermaste o qué casualidad o qué que enfermo de caíste arriba mierda, de una no para montaña. ese lado, claro. Claro, qué casualidad caíste arriba de una montaña de merca y quedaste ahí, ¿no? Como... Bueno, entendamos que tanto la enfermedad, como que, bueno, en un punto la adicción puede también ser una enfermedad como hasta espiritual, pienso, ¿no? Como ese agujero en el alma del cual hablan como muchas personas adictas, ¿no? Y como que creo que la enfermedad se da en distintos planos o cuerpos. Entonces, en ese sentido, sí me parece que lo podemos pensar así como algo que se desarrolla en consecuencia de algo, de traumas, de historias, y que mismo yo también pienso a la enfermedad como una expresión sistémica de algo, ¿no? Cuando una persona se enferma, también hay que mirar al sistema en el cual esa persona está. Sí. Entonces, me parece que estoy de acuerdo con vos y me gusta traerlo así, pero sí haciendo ese paso salvedad previo de, bueno, cómo abordamos a la enfermedad. Y quería traer algo que a mí, bueno, ya lo nombro casi todos los episodios, a Gabor Maté, ¿no? Que él, bueno, es un médico que trabajó y trajo mucha información, como una mirada compasiva al mundo en relación a las adicciones particularmente. Y recomiendo mucho su documental La sabiduría del trauma, The Wisdom of Trauma, que yo cuando lo vi, yo tengo en mi vida personal mucho acercamiento con la adicción, tanto funcional como no funcional, de mía y de personas que amo y muy cercanas. Y cuando vi esa película realmente no podía parar de llorar del nivel de compasión que sentía. ¿Por qué? Porque las personas adictas también solemos como tener una crítica interna y un nivel de vergüenza muy intenso en relación a la adicción, ¿no? Y el entorno también piensa que es como un interruptor. Como, bueno, ya, deja de hacerlo. Claro, como ya está, ¿qué necesitas? Sobre Basta. todo con las, vamos a poner entre 700 comillas, las más livianas. No es lo mismo ser adicto a la harina que ser adicto a la merca, ¿no? Como se te va a ir destruyendo el sistema si lastras harina 24/7. Sí. Pero a otra velocidad y posiblemente no poniendo en peligro
tu vida de la misma manera. Claro, Entonces, pero me parece que ahí como Gabor Maté trae para mí una pregunta que es muy zarpada y cuando tratamos adicciones en consulta, yo lo hago, traer esta pregunta es ¿qué función tiene esta adicción? Y ponele ahí en adicción lo que vos quieras, digamos, o comer harinas, cogerte a este pibe, el Toxic, darte con heroína. No importa, como algo te trae, ¿no? Esa es como la premisa. Al servicio algo está. O sea, algo bueno en tu vida está trayendo, ¿no? Tiene una función. No es que sos adicto o estás teniendo ese hábito o esa práctica porque sí o porque sos un forro, porque sos un gil, ¿no? Entonces ir en la búsqueda de la función que muchas veces aparece como, por ejemplo, no sé, mismo con drogas como el alcohol o drogas ilegales, aparece mucho esto de la desinhibición y la capacidad para conectar con otros, ¿no? Que hay mucha gente que eso le cuesta. Claro. Mucha gente que se droga para relajar el diálogo mental, ¿no? Y el crítico interno. Bueno, y ni hablar, perdón, en esto que decís, las drogas legales. ¿Cuánta Total, gente obvio, el hace alcohol. súper abuso de psicofármacos? Ni hablar. Como Ribo, canilla libre de Ribo o Clona, y eso lo tenemos como súper habilitado. Y también es buscar eso. Sí. Algunos lo buscan con el Faso, la Merca, lo que sea, y otros así. Me parece como re interesante esto que traías, Yari, de la vergüenza y la culpa que aparece, ¿no? En Sí. las personas que nos damos cuenta de nuestras adicciones o en las que son evidentes que hay una adicción. Y creo que traer esto de qué me trae a mí o qué sensación viene cuando consumo, cuando hago tal o cual cosa y ver, como poder detectar cuál es el estado en el que quedo después o en el que entro en ese momento, ¿no? Que a veces son 2 segundos, Sí, ni ¿no? hablar. Que te da de, no sé, La de dopamina, calma, de satisfacción, dopamina. de bienestar, de dopamina, ¿no? Alegría, a veces es muy cortito ese momento, pero para todo un sistema, ¿no? Todo ese ser que viene como con mucha carga de toda esa historia, me parece que es re importante esto que traemos que es sistémico, porque a veces esa persona está expresando un síntoma que es de Claro. una historia familiar y entonces tiene un montón de carga, ¿no? A mí, cada vez creo que se me hace más claro como en la vivencia de que a veces me duele algo y como si me doliera también lo que le dolió a mi mamá y me doliera lo que le dolió a mi abuela y hacia arriba, ¿no? Como algo de, todo este linaje, todos estos genes que vienen a través de la creación en mi cuerpo y en mis tejidos y de cómo fui tocada y cuidada y mirada o no. Todo eso me duele, me es un montón, me sensibiliza, me inhibe, me da miedo, un montón de otras posibilidades más y ante eso reacciono, ¿no? Ante eso necesito de alguna manera no tocar esos lugares. Y ahí como que siento que cuando puedo tocar esa mirada de claro, es un montón todo lo que puedo percibir a veces y me es un montón poder estarme con todo eso, más en un mundo que sigue reproduciendo las violencias, porque no es que, Sí, de repente es histórico. dejaron de suceder, ¿no? Y entonces me parece que ahí es re necesario como ser muy compasivos cuando vamos a acompañar a una persona o cuando estamos dentro de un sistema en donde haya personas adictas o cuando somos personas adictas y nos reconocemos, ¿no? Como en ese vínculo de dependencia ante algo para encontrar alguna sensación chiquita de bienestar, de calma, de vacío, de silencio mental. Y en relación a esto, a mí también me cambió mucho la mirada hacia mí, la verdad, sobre todo, cuando entendí que la compensación, digamos, el buscar algo afuera para compensar, que como vos decías, Vic, puede ser un fármaco, y de hecho literalmente es lo que hacen los fármacos, es regular nuestro sistema nervioso, ¿no? Como que nosotras por el trauma transgeneracional, por nuestro tipo de cultura, en nuestras crianzas, como que no aprendimos de chiquites a regular nuestro sistema nervioso, ¿no? Vivimos como en estados de activación, de hipervigilancia, no aprendimos como a dejar que las emociones circulen y tengan como su desarrollo orgánico y natural, sino que lo cortamos, lo reprimimos. Entonces, realmente después en la adultez, esa regulación la necesitamos conseguirla
a través de una sustancia externa o de un hábito, que puede ser para algunas personas, por ejemplo, necesitar más energía, entonces se drogan para conseguir como más energía y salir, que puede ser el caso también de una depresión, ¿no? Y tomar ciertos fármacos que lo que hacen es justamente subir la energía, y otros al revés, que necesitan como calmar, como puede ser el caso de la ansiedad, y cómo uno va inconscientemente y sin decir como, bueno, voy a regular mi sistema nervioso, vamos por la vida buscando esas cosas externas que nos ayudan a encontrar un centro interno. No sé, se me ocurre la cantidad de gente que se toma una copa de vino a la tarde para relajarse, porque realmente no pueden relajarse de otra manera, o se fuman un porro, o toman alcohol para hablar, no sé, como... Entonces... Sí, me parece que ahí hay una búsqueda del sistema de la persona, de realmente estar mejor, ¿no? Como que a veces Exacto. lo vemos como algo malo, como, ay, qué mala, mirá lo que haces, y en el fondo esa persona está, o es el único recurso que encontró, o el único recurso que a veces está disponible para Total. poder salir de esos estados, ¿no? Como para poder seguir viviendo. Y eso es un montón. O me pregunto también, porque no siempre la búsqueda es tratar de estar mejor. A veces la búsqueda es ir a ese lugar que conocemos como casa, que es el cortisol. Sí. Literal. O sea, que bueno, sería en última instancia, muy profundamente, tratar de estar en el lugar conocido. Exacto. Pero a veces una hace cosas no en la búsqueda de estar mejor, sino en la búsqueda de esta falsa adrenalina o de un sacudón o de algo que te lleve a ese lugar de estar alerta, que es donde... Es lo que hablábamos en otro episodio de estoy de vacaciones en un lago. Ayer me reía con unas amigas que nos juntamos, que hablábamos de que estar relajadas en un lugar nos triggereaba mucho más que estar tipo activas con patrulleras pasando, quilombo, bocina. Total, pero eso, como hemos hablado también, tiene que ver con el miedo a eso que se abre frente al no hacer o al silencio, que básicamente lo que se abre es el dolor. Entonces ahí la compensación es a estar todo el tiempo tapando el dolor. Y hay gente, claro, si lo pensamos desde ese lugar, hay gente que tiene tanto dolor que llega a matarse, digamos. O sea, digo, de una sobredosis. Sí. Y también me parece que hay algo ahí, Vic, con esto que decías, no siempre es una búsqueda del bienestar. Quizás, como trayendo este ejemplo del lago, para vos hay mucho más bienestar en estar re arriba, teniendo 10.000 encuentros en el día, viajando de acá para allá. Esa es tu sensación de bienestar. Y la sensación de estar en un lago para vos es peligrosa. ¿Me explico? Entonces, lo que hace el sistema de compensación es buscar la manera de poder mantenerte en ese lugar seguro y cómodo de bienestar para vos, que es, estoy ATR con un montón de planes y me siento bien. Y ahí me parece que es en donde entran estos lugares como de las adicciones que están naturalizadas, porque esto, ¿no? Como, bueno, me siento bien si... De repente salgo, no sé, yo fui a Buenos Aires, me era un montón todo lo que estaba pasando, entonces me sentí bien comiendo un montón de cosas que en realidad me hacen mal, pero que en ese momento me daban una sensación de seguridad, de estoy bien, estoy pudiendo con esto, porque es mi mecanismo conocido, tapar con comida lo que me pasa y seguir haciendo de cuenta que no me pasa lo que me pasa. Y entonces lo desconocido para mí o lo peligroso para mí es en ese momento aprender a transitar ese dolor o esa sensación de peligro que aparece ante ciertas situaciones sin taparlo con comida. ¿Me explico? Como... Sí, yo en ese sentido pienso a veces como también me repasa con la comida. Antes de ser madre me pasaba con la droga, después, bueno, con la maternidad me cambió. En realidad la compensación era igual, cambió la sustancia. Que también creo que hay como esto que decís, como lo peligroso y que a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces hay como una sensación de peligro, por ejemplo, a mí me pasa, me empiezo a sentir bien, o sea, físicamente estoy bien, me empiezo a sentir como expansiva, creativa, me empiezo a ir bien en el trabajo, estoy contenta y hay algo peligroso ahí para mi sistema nervioso y como que hay algo de una creencia de no, tipo yo no merezco todo esto y ahí termino en las adicciones que me hacen mierda.
O Sí. sea, es como esa compensación, como no, pará, tipo, tengo que volver al lugar seguro de enfermarme, de que me duele la panza, de sentirme una mierda, y como que termino reforzando esas creencias limitantes también a través de la adicción, y que creo que tiene mucho que ver con esto de la vergüenza y la culpa, ¿no? Es como re deep y re jodido. Por eso creo que es tan difícil de desarmar y no es solo tipo, ay, bueno, listo, deja de comer o deja de tomar. O sea, yo pienso, ¿no? Que tenemos el privilegio nosotros de estar hablando acá, de tener adicciones, de poder registrarlas, de tener adicciones dentro de todo controladas en un punto o que son funcionales al sistema. Eso. Y que aún así nos cuesta un montón, ¿no? Y estamos ahí cayendo en ese mecanismo de compensación de nuevo ante el miedo como que se siente en el cuerpo, ese miedo a hacer algo diferente, a entrar en otras formas de vida por fuera de esta compensación del dolor. Y pienso, no es como la generalidad, ¿no? Como imagínate esos casos en donde no hay red de sostén, en donde no hay sostén económico, en donde no hay una familia o una persona que te mire, ¿no? No más Yo tengo corto que muchos eso. casos, No hay ningún análisis como haces vos. De, ay, me duele lo transgeneracional, mi madre, mi abuela. O sea, la mayoría de la gente no hace no sabe, por ejemplo, que lo que haya pasado en su árbol puede tener que ver con que se quiera dar un shot de merca, ¿entendés? Ni Como mucho siquiera más te básico. digo el árbol, la infancia. O sea, hay gente Sí. que ni siquiera relaciona la crianza con la adicción. De hecho, hay un montón de padres que juzgan a sus hijos por ser adictos, y a mí ahí te juro que yo me da bronca. Como que digo, dale, como no puedes, no digo que sea la culpa, obviamente, ¿no? Nadie tiene la culpa, pero no hay una revisión como un poco más grande que culpabilizar al pibe que está expresando algo. Como Claro, no tenés ganas de ver. Y lo que pasa es que también como mamá padre Obvio, debe doler debe mucho ser re doloroso. hacer el ejercicio de decir qué pasó. Yo creo que sería lo primero que haría si sucediera algo así con Floro. A ver, ¿qué hice? Tipo, iría Claro, ¿qué primero pasó? que nada, iría a mi historial como madre. Capaz me pasó egocéntrica, pero es lo primero que haría. Que como siempre hablamos, no es lineal solo de los padres, sino de todo un sistema, de una cultura. Pero a mí realmente que a veces me flipa cómo hay padres tan juiciosos con sus hijos. Y en ese sentido creo que teníamos ganas de hablar un poquito de esto, de qué pasa cuando, entre comillas o no entre comillas, obligamos a un adicto a dejar de drogarse, ¿no? Y como, no sé, ¿qué piensan? Ay, a mí me pasa que soy muy respetuosa en relación a esto porque ni siquiera puedo decir que yo en mi entorno cercano tengo a un adicto disfuncional. Adictos funcionales, yo soy una, toda la gente me rodea. Pero adictes disfuncionales no he tenido en mi entorno. Me pasa que cuando leo y escucho, sobre todo ahora, que hay varios casos resonando en los medios, como por ejemplo el de Chano, sin ir más lejos, me pasa que yo escucho a esa madre y se me rompe el corazón y siento que como madre hay un punto en el que decís, bueno, ¿qué hago? O sea, lo amo infinito y lo abrazo todo lo que pueda y lo suelto al destino y a su capacidad y a su voluntad a riesgo de perderlo y de que lastime a otros. Y ahí me sale algo como súper, no sé si llamarle patriarcal, pero muy visitado, que es la opción de la institucionalización de la persona. Y por otro lado, pienso, si ya sabemos que los niños son sujetos de derecho, como que hablando de una persona que capaz hay ciertas decisiones que no está capacitada todavía para tomar, porque es muy pequeña y hay cosas sobre las que no puede discernir, si lo llevamos capaz a una persona con una adicción, digo, bueno, es también un sujeto de derecho y hay que escucharle y hay que ver qué necesita decir, pero cuando se empieza a complejizar y la persona adicta, además de adicciones, tiene otros problemas inherentes a la salud mental como trastornos, bipolaridades, psicosis, digo, ¿cuánto puede decidir? Hoy estuve investigando un poco sobre la ley de salud mental que existe y sobre la ley de salud mental que se propone. Muchos medios en los que yo confío y que sigo su criterio, como Anfibia, hablan de tejer redes más amorosas y de que la ley de salud mental está muy bien redactada y está muy mal implementada y que lo que hay que hacer es un montón de micromecanismos que vayan acompañándose
adicto, es adicta o adicte, y que en casos súper extremos donde esa persona ya pone en riesgo su salud física y su integridad y la de los demás, bueno, ahí se puede judicializar. Claro. Pero por otro lado, perdón que cierro acá, se me venía también, por ejemplo, Britney Spears y cómo el poder de sus padres, y en especial su padre, de como tomar decisiones por sobre ella, fue lo que en última instancia le terminó arruinando la vida, mucho más que capaz cualquier cosa que ya hubiera estado ingiriendo. Sí, que debe ser la raíz de todas sus adicciones, ni hablar. Entonces, no sé qué piensan ustedes que dicen que tienen adictes en sus entornos. Sí, yo en casos, en mi experiencia personal y también por lo que vengo como estudiando también como terapeuta, que es un tema que me interesa en particular, también por mi propia historia, yo creo que hay algo, o sea, es como vos decís, es muy complejo y creo que en estos casos de gente ya que pone en riesgo la vida de otros, bueno, ahí habría como ya que ver, ¿no? Más casos individualmente, ¿no? Pero creo que hay algo en relación a esto de, bueno, encerralo, meterlo en rehabilitación y dejarlo ahí encerrado, que creo que es como medio fantasioso en un punto, en el sentido de que si a esa persona justamente no trabajás la raíz, la causa de la adicción, en cuanto esa persona salga de ahí, va a volver a drogarse, o va a escaparse, o va a haber tipo No, también hay que pensar qué sería la institución donde está, porque si lo pensamos como tiro la llave por la alcantarilla y lo dejo ahí metide, pero si estamos hablando de una institución que abarca un montón de aristas, donde lo que se busca en última instancia es volver a reinsertar en el sistema. O sea, volver a, más que reinsertar en el sistema, trabajar de raíz lo que le pasa a esa persona con un abordaje como terapéutico integral que entienda que la adicción es un síntoma y no es el problema, ¿no? Es como que esta sociedad ataca a la adicción, volvemos, ¿no? Como si fuera la raíz de todos los problemas y en realidad es solamente un síntoma, una expresión. Y en ese sentido, por eso a mí me parece re interesante como algunos lugares que en otras partes del mundo, que hay espacios donde a los adictos de hecho se les provee de la sustancia para que lo hagan en entornos seguros y para que justamente no haya como contagio de enfermedades, porque obviamente hay un montón de movidas como transversales y en ese, digamos, en ese interín ir como trabajando con la persona terapéuticamente para de manera como muy compasiva, ¿no? Y no juzgando a la adicción, sino entendiendo que es una manera que tiene esa persona hasta de automedicalizarse, ¿no? Lo que hablábamos antes. Es que a mí me suena muy hermoso lo que relatás, ahora vos, Fabi, me dirás qué pensás, pero después cuando lo llevo como a la super praxis y pienso, no sé, en una madre de un montón de niñes o hijes. No, es que un hijo que ya no sabes cuándo vuelve, que consume. Es algo del Estado. Y sí creo que... ¿Y qué hace esa mujer en la cotidianidad? Ahí creo que el límite también, y lo digo realmente por experiencia personal, creo que hay un lugar en el cual cuando vos no sos la persona adicta también es válido tener tus propios límites, aunque seas la madre. Digo, ahí también hay un lugar en el cual tampoco estoy diciendo, bueno, dale guita para la droga y molate en ese lugar. No, también creo que los límites y dejar como, bueno, hay algo como en el proceso de cada persona que ya es el proceso de cada persona, ¿no? Y sí, pero ¿cómo soltás? Si fuera... Y que realmente a veces cuando no soltás hasta que la persona no llega al fondo, no va a parar. O sea, lo que pasa es que hay casos en los que siento que el fondo es... Yo pienso en personas que conozco que capaz una adicción, por ejemplo la cocaína, le llevó a meterse en un montón de tafiés, no cuidarse, no usar profilaxis, que devino en HIV, que devino en un sistema inmunológico tiroteado, que devino capaz una madre enfrentando esa situación, teniendo un hijo que podría haber sido como, sí, bueno, funcional el sistema, pues vivimos en el capitalismo y de golpe es una madre que tiene un hijo de 5 en su casa para siempre, porque también de esto se van desprendiendo muchas limitaciones en torno a poder trabajar y demás, porque el propio sistema no acuña a esas personas. Claro, por entonces eso creo es como que es algo y esa madre, ahí me pasa que digo... No, es que ahí va, por suelta. eso supera a la madre, o sea, tiene que ser Claro, algo, una obvio, regulación pasa que bueno, estatal. me viene todos los casos que conozco, la que termina bailando con la renga y la madre. Por eso, pero me parece que la mirada tiene que ser, volvemos, sistémica Sí. y estatal, ¿no? De gobierno. Sí.
Sí, me parece a mí, como pensando en Argentina y en los casos que yo conozco, que son muchos. Yo vivo, bueno, siempre cuento, ¿no? Que vengo de un lugar muy precarizado en un montón de sentidos, en donde también ocurrieron un montón de historias familiares muy densas, duras, abandonos de hijos, abusos intrafamiliar de todo tipo, niños que se criaron en la calle y que la droga circula un montón, que algunos han podido salir y otros no, siguen en ese estado, que lleva un montón de deterioro también de la persona, porque es como dicen, bueno, eso lleva a que después roba, que después lo meten en cana lo cagan a palos, sale de nuevo, se vuelve a drogar, anda tirado por la calle, sucio, no come, bueno, como un montón de situaciones que son muy dolorosas y que el sistema acompaña cero. Sí. el sistema acompaña cero y que realmente vos, o sea, para empezar, para mí siempre es la duda, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Porque no se puede obligar a ese niño, porque sigue siendo un niño, un adolescente, en este caso que se me viene ahora, a que se interne en un lugar. Cuando se internan, los tratan mal. Los sistemas públicos que existen hoy en Argentina son una mierda la mayoría. O sea, hay muy pocos profesionales que realmente se interesen por el cuidado de esas personas. El adicto, el que se droga, el pibito que está en la calle, es discriminado por la sociedad y por los sistemas de salud también. O sea, yo me acuerdo, es más, por mi escuela, yo me acuerdo cuando iba a la escuela del barrio, a mí, como era inteligente, venía de otro lado, se notaba que tenía como otra crianza diferente, me trataban de una manera y a mis compañeros que venían del barrio los trataban mal, los mismos profesores. Entonces había discriminación en la escuela, esas personas son discriminadas sistemáticamente y las discriminan también en los sistemas de salud, más si es adicto. Entonces yo siento que la mirada, seguramente este episodio no llegue a esas personas, ojalá que sí, pero la mirada que tiene que transformarse es de las personas que acompañan adicciones. O sea, no es como restringir y prohibirle y sacarle y que en algún momento después de sacarle la droga, cuando pase cierto periodo, va a dejar de sentir eso que siente, porque en el fondo hay eso, ¿no? Dolor, memoria, y esto de sensación de sinsentido. De la vergüenza, ¿no? Y de la culpa. Y pienso cómo podemos abordar o acompañar a una persona adicta sin esa mirada de hay algo que está mal en vos y que hay que arreglar. Porque eso es como lo más difícil. Es lo más difícil y es la creencia más fundamental que hay cuando sos adicto, ¿no? Es como, soy una mierda y todo lo que... O sea, eso es lo que está en el core. Y la sensación del merecimiento, como claro. de... Creo que hay que trabajar mucho en todos los niveles y en todas las personas, transformar esta mirada de que el amor o la dignidad nos la tenemos que ganar. Eso es nuestro derecho humano, es lo que somos y todos los seres que habitamos esta tierra deberíamos ser igual de merecedores de afecto, de contención, de cuidado, de una mirada compasiva, de alguien que te sostenga, que te mire a los ojos de igual a igual. Y eso no pasa en nuestro sistema capitalista y en Argentina, que es un sistema muy clasista, no pasa. Entonces, por eso yo me pongo como a veces muy alerta cuando hablan de enfermedad, ¿no? Como el enfermo, porque al enfermo o al adicto se lo trata mal. En el sistema público se lo trata mal. Igual siento la necesidad de un toque de no acordar con lo que decís, Fabi, porque no me siento cómoda con la generalización porque me pasa que yo en mi entorno tengo muchas amigas que trabajan en el sistema público de salud, que veo que tienen un compromiso enorme, que militan la desmanicomialización, que es una palabra imposible de decir, y siento que hay un montón de mujeres feministas en el sistema público de salud pujando porque esto cambie y tenga otra mirada. Entonces necesito, no por vos, sino por una cuestión de justicia, decir, no, bueno, no todos así. No, pero no te olvides, amiga, que vos vivís en el centro del país, en Buenos Aires, y que esa no es la realidad del resto del país. Y eso para mí es re importante tenerlo presente, porque yo he vivido en todo el país, de norte a sur, y no es la generalidad, no es lo que sucede en Buenos Aires, claro. No pasa en el resto del país, no se derrama muy poquito, y por suerte, obvio, el feminismo yo siento que ha hecho mucho en esto, como aporta un montón porque tiene en cuenta, abre miradas, abre preguntas. Las personas que empezamos a interesarnos por el feminismo nos empezamos a plantear nuestro labor, nuestro trabajo, y seguro que sí, ¿no? No, y digo las opresiones. Que no, confío en que hay personas que sí. Pero bueno, me parece que
Quería hay que hacer esa una salvedad porque crítica siento también. que hay mucha gente que está metida en eso, que nos escucha y que se merecen esa palmada porque sé que están en la trinchera luchando por eso y que no todo es malo, pero es verdad que lo que generalmente abunda tiene esa mirada. Me parece, gracias por nombrarlo eso también, Vic. Y creo que no vamos a llegar acá ni de cerca a una solución. No, más que nada abrir preguntas. Abrir preguntas como siempre, pero sí yo quiero hacer mucho hincapié en esto de traer una mirada compasiva a la adicción y esto que dice Fabi, como todes, no importa lo que hayas hecho, no importa tu historia, no importa de dónde vengas, como necesitamos esa mirada compasiva y amorosa y realmente ese abordaje compasivo es absolutamente transformador. Y perdón, quiero siento sumar eso. que cuando le espejas a alguien como, che, no sos una mierda. Es que creo que para lograr eso, algo que no pasa, y a abonar a eso, pero no sé si estarán de acuerdo, es que el entorno, dentro de las posibilidades, porque es súper privilegiado, que el entorno haga una terapia grupal. La gente que yo conozco, que ha acompañado parientes con adicciones o mismo con enfermedades propias de la salud mental, para no pensar en la adicción como una enfermedad, cuando se hace una terapia familiar, empieza a surgir como, digamos, lo que duele cross. Y eso también aporta compasión, porque la compasión no sale de abajo de las baldosas, es algo que se entrena, igual que la empatía, como no todos tendemos a ser compasivos por naturaleza, lo que tendemos lamentablemente en este sistema es a la supervivencia del más apto. Entonces, sí, por un mecanismo de defensa, claro, total. Entonces esa invitación a mirémonos como conjunto, a ver qué pasa ahí. Primero también como trabajar como la compasión hacia adentro, ¿no? Como que para mí eso es muy transformador y es lo que más a mí me transformó también en relación a mis propias adicciones. Como, che, pará, si la mirás compasivamente, ¿no? Quiero volver a esto ya para ir cerrando, pero como, sí, ¿qué función tiene? Como, y vas a recaer en las adicciones porque es así, ¿no? Por eso, digo, es el famoso one day at a time, como un día a la vez, ¿no? De los espacios de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos, ¿no? Como un día a la vez, como es de a poco y a veces vas a entre comillas, recaer. Uso esta palabra, no me gusta mucho, pero es la que se usa, ¿no? Y ahí, en esos momentos, como volver a esta pregunta, como, bueno, ¿qué estoy compensando? Como, ¿qué...? Digo, tiro esto que obvio que es re de privilegio y de poder hacer una autorreflexión y un proceso de autoconocimiento, pero como volver siempre a, bueno, ¿cuál es la función? Como porque si no nos quedamos en ese lugar de crítica. Es hacerlo, claro, y pegarme porque lo hago, entonces volverlo a hacer y pegarme porque lo hago. Y después y quiero callar a la voz crítica y vuelvo a hacerlo. Y es como, si frenás y decís, pará, puedo mirarme compasivamente y entender como qué es lo que estoy buscando, como desde ahí siento que se pueden desarmar grandes mecanismos de compensación. Y porque te acercás al amor. Lo mismo cuando acompañamos a alguien que le pasa, que capaz puede ser una amiga con un vínculo, con un chongo, porque no todo es merca y descontrol. Eso, bueno, que veníamos diciendo. Bueno, ¿quieren agregar algo más para cerrar? Sí, me parece esto, ¿no? Para quienes estamos transitando adicciones, es clave como saber que no es determinante, ¿no? Que es algo que Yari también trae un montón, como que se puede transformar y que esa búsqueda de compensación también es un pulso de lo que está vivo, de lo que quiere seguir viviendo, y entonces como tratar de contactar con ese lugar, ¿no? Qué lindo eso. Que está también ahí adentro, como de esa búsqueda de, bueno, todavía hay algo que sigue pulsando y que quiere seguir acá en esta experiencia, y entonces como ahí es re complejo, lo sé, sobre todo para quienes no tienen tantas redes de contención, pero confiar que está ahí, que el corazón sigue latiendo y que eso también es un síntoma del pulso de la vida, ¿no? Como ahí, eso. Gracias, amigas. Gracias, amigas. Gracias. Las quiero. Gracias por escucharnos. Chao. La crisis del amor. La crisis del amor. La crisis del amor. Nos dijeron cómo teníamos que amar, pero la vivencia está siendo muy distinta. Con Yara Vilardebó. Con Fabi Villalba. Victoria Viola.